Buen día para todos, bienvenido a La Palabra, un espacio de conocimiento, un espacio para compartir, un espacio para aprender. En programas anteriores hemos tenido diferentes temas, hemos hablado un poco sobre deporte, música, salud mental, también hemos hablado sobre la importancia de la comunicación, medio ambiente, trabajo social. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, muchos de ustedes la conocen. Ella es mi compañera Gisela Soto y vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar sobre hábitos saludables, ¿cierto? En esta ocasión vamos a ahondar un poquito en lo que es el yoga, ¿cierto? Un tema muy extenso. Sabemos también que es una corriente que, digamos, no es nueva, pero en nuestro municipio apenas se está conociendo o se está haciendo visible. Entonces Gise nos va a contar qué es el yoga, de qué se trata, también qué puede ayudar, por qué es importante también y por qué es vital aprender, digamos, como nuevas técnicas o herramientas para mejorar nuestros hábitos. Bienvenida Gise, ¿cómo estás? Muy bien, Vale, muchas gracias por decidir disponer este espacio para hablar de algo que para mí es tan valioso, es una de mis pasiones. Muchas gracias también a los televidentes que siempre nos acompañan. Como yo lo he nombrado en otros espacios, soy psicóloga de profesión, pero por ahí hay una parte mía que es un poquito más hippie, por decirlo de alguna manera, que generalmente reservo como a ciertos espacios, pero no hoy me voy a dar la oportunidad como hablar desde esa Gisela y explorar un poquito en este tema que además de parecerme útil para las otras personas, también es un poquito mágico. Bueno, es cierto, también hay un montón como digamos de mitos, de realidades en torno a este tema. Como lo había dicho anteriormente, en nuestro municipio todavía es nuevo, sabemos que se han estado pues como implementando clases, que ya también digamos como que hay un círculo donde también se está cogiendo este tipo de prácticas, pero entonces antes de eso hablemos un poco de la importancia de los hábitos saludables, porque son importantes para mejorar nuestra calidad de vida y también nuestro entorno. Una vez escuché una frase que decía, tú eres lo que comes. Y en psicología, al menos desde el enfoque que nosotros tenemos, hay una frase, tú eres lo que haces. Entonces cuando yo digo, no, es que yo soy una persona incumplida, pues eso de ser incumplido no es que uno nazca con eso. Esa etiqueta la ponemos porque en varias ocasiones de manera repetitiva se da una acción. Entonces a la final nosotros somos nuestras acciones, lo que se repite en el tiempo empieza a definirnos. La importancia de los hábitos es que los hábitos no solamente empiezan a formar lo que somos, sino que empiezan a incidir en cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos con las otras personas. Y cualquiera puede hacer el experimento de tener por unos días cierta estructura, ciertos hábitos acorde a sus necesidades y pasar, no sé, una semana o un mes sin nada de rutinas, dejando como que acostándome, levantándome, comiendo a cualquier hora, no teniendo nada de responsabilidades. Yo creo que un experimento de eso fue la pandemia. En el COVID se descuadraron las rutinas de todas las personas, porque entonces uno hablaba con las personas, hablaba pues incluso con los pacientes. No, entonces como ya no tengo que salir para el trabajo, ya no me levanto a la misma hora, ya no me tengo que bañar, ya entonces como mientras estoy trabajando, mientras estoy estudiando, ya el tiempo de ocio entonces no es compartir con los amigos, con la pareja, sino quedarnos encerrados y todos en pantallas. Y básicamente ese cambio de rutina fue lo que más efecto generó en las personas, en cómo se sentían y en cómo funcionaban. Ahora, eso fue un bache. El otro fue volver a salir. Ahí entonces exigía otro cambio y ya las personas era como, no, el tiempo no rinde igual, porque entonces hay que transportarse, porque entonces ya, no sé, incluso pues el dinero, hay que sacar dinero para estarse transportando, para ir de un lugar al otro, y para las personas fue muy difícil. Ahora sí que sí, para los niños es muy importante tener hábitos, y los niños entonces en los colegios nos reportaban mucho que para ellos pasar de estudiar en casa a volver a la escuela
O sea, ese era como un solo reto. Si de por sí el colegio a veces es desafiante, el volver a acostumbrarse a un espacio, a una rutina, a ellos les costaba, pero era algo pues que era necesario. Entonces yo creo que todos tenemos la oportunidad de revisar un poco en nuestras vidas cuando hemos tenido cierta estructura que debe ser flexible, porque pues irse a los extremos también es otra cosa, y cómo nos sentíamos en ese momento. Y cuando hemos pasado por situaciones en la vida que son como coyunturales, terminar de estudiar o perder un empleo, que te quita a ti como toda, no sé, como esa base que tenías, que entonces se te revuelcan los horarios y uno empieza a sentir como más ansiedad. Entonces, donde sea que vayas, al psicólogo, al médico, incluso otro tipo de terapias, te van a hablar de la importancia de establecer una rutina que sea como tu estructura, pero que tenga cierto nivel de flexibilidad. Bueno, y entonces, ¿qué pasa, digamos, con las personas que al contrario nos da muy duro la rutina, ¿cierto? O establecer ese tipo de hábitos, ¿cierto? Como en general, digamos, por la cuestión de que a veces hay un proceso de adaptación complejo en cuanto a la monotonía del proceso o en cuanto a adaptarse en algo que sea precisamente rutinario. ¿Qué se podría hacer con ese tipo de personas o no sé, de pronto como qué recomendación tienen? A mí me sirve. Lo principal es tomar un objetivo a la vez, porque pasa mucho que las personas dicen como no, voy a cambiar mi vida, voy a cambiar mi rutina, ahora sí voy a comer saludable, voy a hacer ejercicio, voy a sacar tiempo de lectura. Sí, sobre todo en esas épocas de, qué sé yo, se cambia de año o uno cumple años o pues como que esos puntos que le recuerdan a uno que necesita hacer cambios, pero los queremos hacer todos de una vez. Y nosotros no tenemos la capacidad para responder a tantas cosas. ¿Por qué? Porque el cambio cuesta. El cambio implica desacomodarse e implica ciertos aprendizajes, entonces requiere un esfuerzo cognitivo. O sea, yo para explicarle a los pacientes les digo, si tú escribes con la mano derecha, eso fluye. Pues ya llega un momento en que se vuelve súper automático, tú no tienes que pensar en cómo estás cogiendo el lápiz, cómo escribes, pero si en algún momento dices, no, voy a escribir con la mano izquierda, entonces eso te exige hacerlo más lento y te exige poner más conciencia y hacer más esfuerzo y se siente incómodo, porque es ese proceso de aprendizaje, porque a veces nos dicen, no, es que yo no me siento cómodo haciendo esto. Es normal que no te sientas cómodo porque no hace parte pues del repertorio que tenías, es nuevo. Entonces, tener cambios, hacer cosas que no hacíamos antes, requiere un esfuerzo, un gasto de energía. Y entonces nosotros tenemos un recurso tanto cognitivo como de energía limitado. Yo no puedo decir que voy a cambiar toda mi vida, toda mi rutina de un momento a otro, porque en algún momento va a resultar un agotamiento, algo que Pinker llama debilitamiento del yo o debilitamiento del ego. Por eso pasa muchas veces, aquí yo siento que ya me estoy volviendo mucho como al tema de adicciones, pero al final todo funciona así. Cuando las personas van a unos retiros o van a esos espacios que son como de una inmersión total y quieren cambiarlo todo. Y salen de ahí y sienten como mucha motivación y mucho deseo, pero quieren como que todo salga perfecto y ya como que siempre voy a hablar con palabras dulces y siempre voy a ser comprensivo y siempre voy a tener esta rutina y así. Pero eso no dura mucho en el tiempo, no es tan sostenible, porque para el cambio sí se necesita algo muy importante que es motivación, pero después de la motivación entonces sí se requiere ir despacio, paso a paso y tenerse a sí mismo mucha paciencia. Y ahí aparece otra cosa que es importante y es la culpa. Porque la culpa a nosotros nos han hecho creer que si nos sentimos culpables, entonces vamos a actuar mejor, pero resulta que la culpa genera un sentimiento pues, negativo, desagradable, y se ha demostrado que cuando nosotros nos sentimos como incómodos o nos sentimos mal,
podemos ser más reactivos, más impulsivos. Entonces hay muchos estudios que han demostrado que las personas cuando se sienten culpables es como si se les bajara la fuerza de voluntad, como si fueran más reactivos. Entonces, claro, yo quiero empezar súper juiciosa a tener una rutina, por ejemplo, de ejercicio, y un día no me dio para ir, o un día estuve más bajita de energía, o qué sé yo, y ya me siento súper culpable. No, yo que me lo prometí, esta era la quinta vez que lo intentaba, es que esto a mí no me funciona, yo no entiendo cómo hacen las otras personas, y me empiezo a echar látigo y me empiezo a echar látigo, y eso hace que me termine como alejando más de eso, porque ya estoy asociando ese reto con algo desagradable, con algo que si no lo cumplo me voy a sentir mal conmigo misma, entonces decido como meterlo en un cajón. Entonces, además de ir paso a paso, ir despacio, tener la motivación, también se necesita ser muy compasivos consigo mismos. Y la parte de la compasión es uno de los temas que siento que con el yoga he trabajado más. La compasión, bueno, cierto, dentro de los cambios también que hemos hecho este año con el programa, la idea precisamente es entregar pautas, ¿cierto? Entregar pautas, entregar herramientas para mejorar la calidad de vida, pero también empezar a generar pues como más pensamiento crítico y llevarnos a pensar mucho más en las posibilidades que hay para mejorar, pero también a cuestionarnos en qué es lo que tenemos que mejorar, ¿cierto? El yoga tiene muchos matices también digamos, por lo que he estudiado un poco, no ha sido realmente mucho, de hecho creo que contigo he practicado una que otra vez, de hecho me parece una disciplina muy exigente, ¿cierto? Súper exigente, y una de sus características es que ayuda mucho como a ese proceso de autoconocimiento, ¿cierto? De verme, de mirarme, no solo de conocer mi cuerpo, sino también de cuestionarme hasta qué punto estoy haciendo las cosas, cuál es mi papel también en la sociedad. Entonces, bueno, cuéntanos en sí qué es el yoga, ¿cierto? Porque pues lo podemos ver de muchas maneras, pero ¿qué es? Bueno, el yoga yoga como tal, la palabra y todos los conceptos asociados a ella, viene de una lengua muerta que es el sánscrito, que se practicaba en India del Norte y traduce al español unión, y básicamente eso es yoga, habla de unir. Entonces podemos hablar en términos, por ejemplo, individuales, la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Cuando tú estás haciendo ese trabajo, sobre todo por medio de la respiración, no solo estás sintiendo tu cuerpo, sino que también te estás sintiendo a ti. Entonces es como una visión más integral de lo que nosotros somos. Y también lo vemos unión con el otro y unión con el universo. Y ahí aparece como esa parte más espiritual que está dentro del yoga. El yoga no es religión, pero sí hay cierta espiritualidad. Nosotros cuando hablamos de espiritualidad hablamos de una idea que tiene como presupuestos universales, que trasciende lo que es el individuo y que nos habla como de una realidad mucho más amplia de la que hacemos parte todos. Entonces desde el yoga se tiene la visión de que todo está conectado con todo, de que no hay un cuerpo por un lado y una mente por un lado, sino que ellas están tan entrelazadas entre sí como si fueran las dos caras de una hoja de papel. Y asimismo, vos no estás aparte y yo estoy aparte. Nosotras hacemos parte de una misma realidad y también somos mucho más similares y parecidas de lo que creemos. Cuando uno se sienta ya sea a hacer yoga o a meditar, uno empieza a observarse, empieza a sentirse y a reconocerse, como tú lo mencionabas. Pero no se queda ahí en ese plano, porque eso que yo reconozco es lo más humano que yo tengo. Y cuando aprendo a verlo en mí, me es más fácil reconocerlo en ti. Cuando yo veo y valido mi dolor y mi sufrimiento, puedo ver con mayor facilidad y validar y abrazar el sufrimiento de la otra persona. Entonces nos vamos dando cuenta que todo tiene que ver con todo.
que vos y yo somos una y que nuestro cuerpo también es como una pequeña escala de lo que es el universo. Entonces eso significa yoga, unión. Entonces también lo que haría es como generar un proceso de sensibilización, ¿cierto? De conciencia. De acercamiento al otro, que precisamente yo creo que todas estas prácticas o todo lo que nos ayuda a mejorar de manera individual, al fin de cuentas se termina reflejando en el entorno y es lo que se necesita, ¿cierto? ¿Por qué practicar yoga? O sea, ¿por qué precisamente al yoga? ¿Cómo llegaste al yoga? Porque no todos de pronto tienen, no sé si la habilidad o el gusto o la pasión para practicar precisamente un deporte o una, no sé, habilidad, un estilo de vida determinado. Sí, yo creo que las personas se acercan al yoga por diferentes razones, pero todos terminan como teniendo una transformación. Yo he sido malísima para la actividad física. Esa era la materia que menos me gustaba en el colegio, educación física. Yo me di cuenta que lo único que yo tenía era resistencia. Todo lo que es así como de largo tiempo, yo sí podía como optimizar mi energía para llegar hasta el final, pero de resto, nada de fuerza, la flexibilidad también normalita, no terrible. Entonces toda mi vida le oí mucho a eso y fui muy quieta. Lo que sí me ha gustado fue el teatro, y el teatro utiliza ciertas técnicas de yoga para calentar y para generar como esa conciencia corporal. En el teatro utilizábamos una parte pues que yo creo que es de lo que más se reconoce en el yoga, que es el saludo al sol. Casi todos hemos escuchado hablar de ese concepto y lo hemos incluso practicado. Entonces mi acercamiento al yoga fue con eso, con el saludo al sol. Después, cuando estaba en la universidad, hubo un momento en que yo creo que es el momento en mi vida donde más estrés he sentido. Para mí, estudiar y más cuando tú tienes que trabajar, no tienes como los recursos, tienes que conseguirlos, ha sido de las experiencias más difíciles, porque es como que a ti te exige que tú inviertas un montón de tiempo y de energía y encima tienes que pagar para eso. O sea, en el trabajo al menos uno le paga, pero en la universidad uno tenía. Entonces yo considero mucho a los estudiantes y me parece muy importante todos esos apoyos que se les da, porque en realidad es muy difícil, es demasiado difícil. Entonces yo llegué a un tiempo en el que estaba estudiando, pues tenía algunas materias, tenía la tesis, tenía las prácticas y tenía que trabajar. Entonces tenía ocupado 7/7 y pues no tenía como otras posibilidades. Yo sentía que me iba a estallar. O sea, eso es un ritmo de vida tan... Y entonces yo como no, o sea, necesito hacer algo porque si no esto me va a desmoronar. Y vi que en la universidad habían clases de yoga y entonces uno escuchando, uno con eso se relaja, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos. Y entonces fui y me gustó. Esa primera vez que siento como conexión con una práctica física. Al principio, obvio, fue duro, la primera clase quedé molida, pero ya después me iba como acomodando y siento que fue un alivio, o sea, era como un momento de oasis en una caminata por el desierto. Esos días era 1 hora a la semana, pero esos días para mí eran sagrados porque sentía que necesitaba un espacio real de descanso dentro de la rutina. Entonces lo empecé a hacer por eso. Después, cuando seguí avanzando en la universidad, encontré algo que es el mindfulness y también más adelante las terapias de tercera generación. Y me llamó mucho la atención que algunas cosas que se trabajan desde el yoga, la psicología las estaba empezando a implementar, las estaba tomando porque veían pues que servían. Entonces, bueno, no es cierto, síguenos contando de cómo se dio este proceso y más adelante hablamos un poquito sobre los mitos. Y me di cuenta que aunque esto es un saber ancestral, que ni siquiera se sabe de dónde vino, su origen es muy mitológico, empieza a coincidir en muchas cosas con la ciencia actual. Así también desde el área de la nutrición. El Ayurveda nos habla de la nutrición
y empezaba a leer cosas acerca pues, de la ciencia, desde nutricionistas, y cada vez coinciden más. Entonces pensaba como, sí, puede que todo haga parte de lo mismo y nosotros lo que hacemos es a veces separar. Vamos a ir a la otra sección de nuestro programa donde hablamos precisamente con las personas que están afuera, ¿cierto? Con todos, para que nos den su opinión sobre hábitos saludables, sobre cuáles son las rutinas o qué es lo que ellos hacen para sentirse mejor. Ya regresamos. Juanela, ¿cómo cuidas tu salud? ¿Qué actividad te gusta hacer? Pues a mí me gusta jugar fútbol, jugar baloncesto, y juego 3 veces a la semana, de 6:15 a 7:45, y también me gusta jugar celular, y ya. En el día a día hay varias cosas que deben ser construidas desde los hábitos para el cuidado de la salud. La primera parte es la alimentación. Entonces una alimentación consciente hace parte indispensablemente de cómo se siente mi cuerpo en el día a día. Hay otra parte, es la información que entra por mis ojos y que entra por mis oídos. O sea, lo que veo y lo que escucho, que me parece una parte importantísima para mi salud psicológica y para mi salud emocional. Y por último, para mi salud afectiva, entonces también suelo expresar conscientemente el cariño que siento y regalar, dar y recibir amor. Entonces así cuido mi salud afectiva, mi salud emocional y mi salud corporal. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Santi, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? Vos sabes dónde queda Cable Plus, vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Regresamos de nuevo, tenemos algunos temas que son ciertos, son profundos, que normalmente necesitamos espacios también, digamos, para ahondar más, para hablar y más, en este caso de hábitos saludables, donde tenemos tantas herramientas y tantas posibilidades para practicar. El día de hoy estamos hablando sobre el yoga, posteriormente también tenemos una sorpresa para ustedes, ¿cierto? Una pequeña introducción a lo que es este mundo, para que también tengamos más herramientas. Cuéntanos un poco sobre esos mitos o esas cosas que normalmente nos asustan porque decimos que son de pronto como prácticas muy ajenas al estilo de vida o cosas que no podemos como llegar a realizar. Bueno, mitos hay muchos. Yo creo que el que más he escuchado es que si tú haces yoga, entonces ya eres budista o tienes que practicar cierta religión, y no. Generalmente los centros que hay a nivel de Oriente o a nivel de Medellín utilizan el yoga más como una práctica enfocada en la parte física y mental, espiritual, aunque yo puedo acercarme un poco a lo espiritual desde esa visión o esa cosmovisión que tengo del mundo, pero no empezar a ahondar tanto como decir creer en los dioses que puedan venir como de la tradición de la India o así. No es algo que sea inherente a la práctica, que tenga que hacerse, y generalmente los espacios más cercanos a nosotros no tienen ese tipo de enfoque. Otro mito muy difundido es la flexibilidad. Se cree que el yoga únicamente trabaja flexibilidad, y no, es uno de los componentes, pero no es el único. Y entonces pensamos que si no hacemos esas posturas súper elaboradas, entonces no es yoga. Y el yoga es un mundo que parte de unas posturas muy básicas
y pueden haber miles de posturas y dentro de esas unas de nivel avanzado y complejo, pero estar en este punto también es yoga. Entonces cualquier persona puede practicarlo. Incluso si yo tengo dificultades en mi flexibilidad y quiero mejorarla, con mayor razón puedo acercarme a la práctica. Otro mito, yo creo que es muy importante y más por lo que te contaba de la idea con la que yo inicié la práctica, es sentir que entonces me va a curar una enfermedad como la depresión o la ansiedad o qué sé yo, aunque el yoga se utiliza en ese tipo de situaciones, no es una cura, es un medio, es una forma como de bajarle un poquito a las revoluciones, a no estar todo el tiempo tan activados, pero en realidad tratar una ansiedad o tratar un trastorno mental o alguna dificultad a nivel psicológico o emocional es un proceso complejo en el que tú identificas cuáles son las causas y qué necesitas aprender o modificar en tu diario vivir para disminuir esos síntomas que se están presentando. Entonces tampoco es que sea la solución mágica a alguna situación, pero sí funciona como una especie de medicina que se debe de practicar o de incluir, pero dentro de un contexto más amplio. Yo también considero que es importante como darle claridad en el hecho de que al principio cuando yo no me sé las posturas o no tengo las nociones básicas es importante estar supervisado, ¿cierto? Porque puedo generar lesiones, porque por responsabilidad con mi propio cuerpo debo de tener unos conocimientos previos, unas herramientas previas, entonces también invitar a las personas de que cuando se acerquen a este tipo de prácticas lo hagan pues con conocimiento, ¿cierto? Que acudan a personas como tú que saben precisamente cuáles son las maneras adecuadas de practicarlo. Y sobre todo las posturas complejas que ahora con las redes sociales se suben muchas cosas y a veces queremos armar la postura de la nada y nos podríamos terminar lesionando. Porque hay otro mito que dice, no, si usted se mete a hacer yoga, entonces se va a partir una pierna o se va a lesionar y así. Y en realidad, pues uno siempre está en peligro de lesionarse. Pero si está haciendo movimientos desacostumbrados, pues ahí hay otro riesgo. Entonces la importancia de hacerlo con cuidado, con conciencia y con acompañamiento. Bueno, normalmente das clases, invitemos también a las personas que desean practicar, cuéntanos un poco cómo es esta parte. Listo, generalmente yo trabajo como psicóloga, la idea es seguir con las clases de yoga, sí he dado algunas clases de yoga, hemos tenido espacios y sí la idea es como abrir un momento dentro de la rutina, ahorita que hablamos de disciplina, un lugar para hacerlo. Igual les puedo dejar como mi número de contacto, también me pueden seguir en redes sociales como Gise Soto R en Instagram y mi número es 317-527-0196. Ahí me pueden encontrar no solo como instructora de yoga, sino también como psicóloga. Bueno, como les decía, este tipo de temas son un poco extensos, ¿cierto? Precisamente de este tema vamos a tener un segundo programa al cual los invitamos que sigan, donde vamos a ver como unas nociones básicas y vamos a hacer una clase básica para principiantes de yoga. Y bueno, la idea es que también todas las personas que quieran hacer parte de la palabra, ser parte de este espacio, de este equipo, vengan, se acerquen a nosotros, se acerquen a Cable Plus Televisión. Aprovecho también para agradecerles a ellos porque este espacio es difundido, es hecho también con la colaboración de ellos y porque gracias a ellos podemos llegar a todos ustedes. Los invitamos para que hagan parte de este maravilloso espacio, es de todos la palabra. Bueno, Gise, muchas gracias, me encanta hoy tenerte como invitada, ¿cierto? Normalmente eres mi compañera de presentación, pero hoy me encanta tenerte acá, gracias por venir. A ti, gracias Valen, y también a todos los que hacen posible este espacio, que ya llevamos mucho tiempo. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa.